El sol del atardecer se filtraba a través de los vitrales de la iglesia de San Francisco, proyectando sombras doradas sobre los desgastados bancos de madera que habían sido testigos silenciosos de innumerables ceremonias durante más de 2 siglos. Era el 15 de octubre de 1783 y la próspera ciudad portuaria de Campeche se preparaba para albergar una celebración que quedaría grabada para siempre en su memoria colectiva. Don Sebastián Mendoza, un próspero comerciante de Enequén, cuyas plantaciones se extendían kilómetros a lo largo de la costa yucateca, esperaba nervioso ante el altar barroco, ajustándose una y otra vez el cuello de su camisa blanca de lino importada de España, mientras el padre Cipriano Vázquez, un hombre de 70 años cuyas manos artríticas temblaban levemente por su padre, organizaba los últimos detalles de la ceremonia que había preparado meticulosamente durante semanas. La iglesia, construida durante el siglo XVI por los franciscanos que llegaron para evangelizar la región, se volvió majestuosa con sus muros de piedra caliza extraída de las canteras que rodeaban la ciudad. Sus altas columnas, con motivos florales y religiosos, sostenían una bóveda que resistió huracanes, piratas y el implacable paso del tiempo. El altar mayor, decorado con pan de oro que brillaba a la luz de las velas de cera de abeja, exhibía una imagen de San Francisco de Asís, quien aparentemente observaba con benevolencia a todos los presentes con una mirada realista pintada por artesanos indígenas que habían fusionado sus técnicas ancestrales con el arte religioso europeo. Los invitados comenzaron a llenar la nave principal de la iglesia con un murmullo constante de conversaciones en voz baja y el susurro de finas mamparas. Las familias más distinguidas de Campeche fueron conducidas a la ceremonia, llegando en carruajes tirados por caballos andaluces y ataviadas con sus mejores galas. Los Villalobo, dueños de las salinas más productivas de la región, cuya riqueza se multiplicó gracias al comercio de sal con Cuba y España. Los Herrera, prósperos ganaderos cuyas tierras se extendían hasta la frontera con Yucatán y cuyos rebaños abastecían de carne y cuero a toda la península. Los Carvajal, astutos comerciantes que controlaban gran parte del tráfico marítimo del puerto y mantenían conexiones comerciales desde Veracruz hasta Cádiz. Y los Morales, funcionarios reales que acumularon poder e influencia durante generaciones de leal servicio a la corona española. El aire dentro de la iglesia se llenó gradualmente del intenso aroma del copal quemado ceremoniosamente por el sacristán, un joven mestizo llamado Tomás, quien había servido en la iglesia desde niño, mezclándose con el embriagador aroma a bugambilias, mayonesa y flores de jazmín que las mujeres de las familias más prominentes habían traído de sus jardines privados para adornar las columnas de piedra caliza. Las damas lucían mantillas de encaje de chantilly, abanicos de nácar con incrustaciones de oro y joyas heredadas de generación en generación, mientras que los caballeros lucían túnicas de paño inglés, chalecos bordados y relojes de bolsillo que marcaban la hora con precisión suiza. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre el país desde el que nos ves. Sabemos que historias como esta despiertan la curiosidad de personas de todo el mundo, y nos encanta saber de dónde provienen nuestros ojos. Ahora continuamos con esta inquietante historia que cambiaría para siempre la pacífica vida colonial de Campeche. Doña Carmen Villalobos, madre de la novia y una de las matronas más respetadas de la sociedad campechana, se abanicaba nerviosamente con un abanico de nácar decorado con pinturas en miniatura que representaban escenas pastoriles, mientras observaba atentamente la entrada principal de la iglesia a través de sus antejos de teatro con marco de plata. Su vestido de seda azul marino, confeccionado por las mejores costureras de la ciudad, siguiendo la última moda parisina,
se arrugaba suavemente con cada movimiento en su asiento de primera fila. «¿Dónde está Magdalena?», murmuró preocupada a su esposo, don Rodrigo Villalobos, un hombre corpulento de barba cuidada que había amasado su fortuna explotando las salinas que bordeaban la costa campechana. Miraba su reloj de bolsillo inglés por quinta vez en los últimos 10 minutos, frunciendo el ceño con creciente preocupación. «Debería haberse ido hace media hora», respondió don Rodrigo en voz baja, mirando de nuevo su reloj, cuyas manecillas parecían moverse con una lentitud exasperante. «Es muy extraño que Magdalena esté tan retraída, sobre todo hoy. Siempre ha sido una joven puntual y responsable». La ansiedad comenzó a extenderse entre los asistentes como una sombra que se alargaba con la caída de la tarde. Los invitados intercambiaron miradas significativas y susurros apenas audibles, preguntándose qué habría causado la retirada de la novia. Algunos comenzaron a consultar sus relojes, mientras que otros lanzaban miradas inquisitivas hacia la entrada principal de la iglesia, esperando ver aparecer la elegante figura de Magdalena Herrera en cualquier momento. Magdalena Herrera era conocida en Campeche y sus alrededores por su excepcional belleza, que atrajo la atención desde su adolescencia, y por su carácter dulce y amable, que la convirtió en la favorita de las familias de la alta sociedad. En sus últimos años, fue la heredera indiscutible de una de las mayores fortunas de la región, forjada a lo largo de generaciones de trabajo duro, astutas inversiones y estratégicas alianzas matrimoniales. Su educación fue meticulosa. Hablaba español y francés a la perfección, tenía nociones de latín, tocaba el piano con maestría, bordaba con una destreza que rivalizaba con la de los mejores artesanos europeos y poseía conocimientos de literatura, historia y matemáticas que aprendió de todos los que conoció. Su compromiso con Sebastián fue concertado por sus respectivos padres, ya que ambos eran niños de 7 y 9 años, siguiendo la tradición de las familias adineradas de asegurar alianzas ventajosas entre sus linajes. Sin embargo, lo que comenzó como un arreglo familiar se convirtió gradualmente en un amor genuino y profundo entre los jóvenes, quienes comenzaron a visitarlos con regularidad, compartiendo largas conversaciones sobre literatura y filosofía, y desarrollando una conexión emocional que trascendió las expectativas puramente comerciales de sus familias. Sin embargo, deseaba conocer de cerca a Magdalena, especialmente a su criada personal, María Concepción, y a su institutriz francesa, Madame Dubois. Sabía que, más allá de sus radiantes sueños y su impecable comportamiento, siempre había una inexplicable melancolía, una profunda tristeza que parecía arraigada en lo más profundo de su ser, como una sombra que ninguna alegría exterior podía disipar por completo. A menudo la encontraban contemplando el horizonte desde su balcón durante horas, absorta en pensamientos que jamás compartiría plenamente con nadie, o desesperada por las noches, con lágrimas en los ojos por sueños que no podía o no quería registrar con claridad. El padre Cipriano Vázquez se acercó discretamente a don Sebastián con expresión cada vez más preocupada. Era un hombre de estatura mediana, encorvado tras años de servicio religioso, con el cabello completamente blanco que marcaba un rostro surcado de arrugas que denotaban décadas de experiencia pastoral. Sus manos, aunque temblorosas por la artritis, conservan la firmeza necesaria para oficiar los sacramentos, y sus ojos azules, aunque oscurecidos por la edad, brillan con una inteligencia aguda y una profunda compasión que ha consolado a generaciones de campechanos en sus momentos más difíciles. «Hijo mío», le susurró discretamente al oído, con cuidado de que los invitados no oyeran su conversación. «¿Has sabido algo últimamente de la señorita Herrera? Es muy extraño que esté tan retraída el día de su boda. En mis 35 años oficiando bodas en esta iglesia,
Nunca he visto a una novia llegar tan tarde sin ninguna explicación. Sebastián negó con la cabeza, sintiendo que el sudor le perlaba la frente a pesar del fresco viento golfista que soplaba desde el puerto a través de las puertas abiertas de la iglesia, trayendo consigo el aroma a sal marina y el lejano canto de las gaviotas. Sus manos, impecablemente cuidadas como correspondía a un caballero de su posición social, temblaban ligeramente mientras se ajustaba de nuevo la corbata de seda italiana que había encargado especialmente para la ocasión. «Padre», respondió en voz baja, intentando mantener la compostura ante los invitados que observaban atentamente cada uno de sus movimientos. «Envié a uno de mis hombres de mayor confianza, Vicente, al rancho Herrera hace más de una hora. Regresará de inmediato con noticias de la causa de este contratiempo. Estoy seguro de que debe tener una explicación perfectamente razonable». En ese preciso instante, como si el destino hubiera escuchado las preocupadas palabras del recién llegado, un murmullo de expectación se extendió por la iglesia como olas en un estanque. Los invitados giraron la cabeza al unísono hacia la entrada principal, donde una figura femenina vestida completamente de blanco comenzó a caminar lentamente hacia el altar, con pasos mesurados y pausados que resonaban en el silencio que se había apoderado del lugar. Los presentes volvieron la mirada para observar a la novia que finalmente había aparecido, pero algo extraño e indefinido flotaba en la atmósfera cargada de la iglesia. El silencio que siguió no fue la reverencia que suele acompañar la entrada de una novia, sino algo más profundo y perturbador, un silencio de desconcierto y, para algunos de los invitados más sensibles, de un horror inexplicable que parecía surgir de lo más profundo de sus instintos primarios. Magdalena Herrera caminaba por el paseo central de piedra pulida, con movimientos que parecían más flotar que caminar. Sus pasos apenas hacían ruido sobre las baldosas que habían presenciado kilómetros de ceremonias religiosas. Su vestido de novia era absolutamente magnífico, una obra maestra de sastrería que requirió meses de trabajo. Seda blanca de la más alta calidad importada directamente de Lyon, bordada con auténticos hilos de oro en patrones florales que representaban rosas, lirios y entraderas que parecían cobrar vida bajo la luz dorada de las velas, con mangas de encaje de Bruselas que habían pertenecido a su abuela materna y que fueron cuidadosamente restauradas por los mejores bordadores de la región. El vellón, confeccionado con el más fino tul francés y adornado con perlas cultivadas en las aguas del Golfo de México, le cubría parcialmente el rostro, pero aún podía apreciar la radiante belleza que había cautivado a toda la sociedad campechana desde su adolescencia. Sin embargo, había algo sutil pero profundamente inquietante en su postura, en la forma en que movía las manos, envueltas en seda blanca, y en el ritmo casi hipnótico de sus pasos, que inquietaba a quienes la conocían íntimamente desde la infancia. «Magdalena se ve diferente esta noche», murmuró doña Isabel Carvajal a su esposo con una voz apenas audible, frunciendo el ceño mientras observaba atentamente cómo su novia se acercaba al altar con esa gracia sobrenatural que parecía desafiar las leyes de la física. «Hay algo en su forma de caminar, en su postura, que no me resulta familiar. Es como si fuera ella, pero al mismo tiempo no lo es». Su esposo, don Felipe Carvajal, un hombre práctico que amasó su fortuna con el comercio marítimo y que generalmente no se dejaba llevar por fantasías ni supersticiones, asintió lentamente mientras observaba la figura que se acercaba. «Tienes razón, querida. Definitivamente algo no anda bien. Tus movimientos son demasiado perfectos, demasiado fluidos. Es como si estuvieras estudiando una coreografía ensayada a la perfección, pero que conserva la naturalidad humana». Una observación aún más inquietante comenzó a extenderse entre los invitados más atentos. Don Antonio Herrera
sacerdote de la novia y patriarca de una de las familias más respetadas de Campeche, estaba ausente de la iglesia. Tampoco su esposa, doña Mercedes Herrera, una mujer devota que jamás se había perdido una ceremonia religiosa importante en sus 5 años de vida. De hecho, ningún miembro de la numerosa familia Herrera asistió siquiera a la iglesia, una ausencia nada inusual, pero absolutamente impensable dadas las tradiciones y costumbres de la época. Esta ausencia familiar era incomprensible para todos los presentes. Era absolutamente imposible que los sacerdotes no acompañaran a su hija en el día más importante de su vida, especialmente para una familia tan tradicional y apegada a las convenciones sociales como los Herrera. La ausencia era tan notoria que algunos invitados comenzaron a intercambiar miradas de creciente confusión, a susurrar preguntas que nadie podía responder satisfactoriamente y a especulaciones que se volvían más inquietantes a cada minuto que pasaba. Sebastián sintió que su corazón se aceleraba erráticamente al ver a su futura esposa acercarse con esa gracia etérea cuyo resultado le resultaba extrañamente desconocido. Conocía a Magdalena desde niños. Había observado cada gesto durante sus años de noviazgo. Había memorizado cada matiz de su andar, su sonrisa, la forma en que movía las manos al hablar. Pero ahora había algo en sus movimientos completamente diferente, una elegancia sobrenatural que no había sido grabada en mucho tiempo, como si fuera una versión perfeccionada de la mujer que amaba, pero perfeccionada por una mano que no era humana. Sus ojos, parcialmente visibles a través del tul, brillaban con una luz extraña, casi fosforescente, provocando una inexplicable sensación de inquietud que se extendió desde su estómago hasta su pecho como un escalofrío. Era Magdalena. No cabía duda de su identidad, pero al mismo tiempo parecía algo más o algo menos que la mujer de la que estaba enamorada. El padre Cipriano tomó su libro de ceremonias con manos temblorosas, no solo por la artritis que lo aquejaba desde hacía años, sino también por una sensación de inquietud sobrenatural que nunca había experimentado en sus décadas de servicio religioso. Durante más de 3 décadas había oficiado bodas, bautizos, confirmaciones y funerales. Había sido consolado por viudas, bendecido y recibido a recién nacidos, administrado la extremaunción a moribundos, pero nunca había experimentado la sensación de frío inexplicable que ahora le subía por la espalda, como los dedos helados de un fantasma. La temperatura en el interior de la iglesia parecía haber bajado varios grados desde que la novia había sido recibida, y el familiar aroma a bugambillas y flores de jazmín fue reemplazado poco a poco por un olor extraño y perturbador, como a tierra húmeda recibida removida, hojas de marchitas y algo más indefinido que registraba vagamente el aroma que se percibe en los cementerios después de una fuerte lluvia, cuando la humedad es desesperante, olores que normalmente quedan enterrados. Magdalena finalmente llegó al altar tras lo que pareció una eternidad, y fue colocada junto a Sebastián con movimientos que parecían coreografiados por una inteligencia sobrehumana. Contra el velo de tul, su rostro lucía pálido como la cera de una vela, pero tan hermoso como siempre, con esa belleza etérea que cautivaba a todos los que la conocían. Sin embargo, cuando sonrió al novio, varios invitados, especialmente observadores, notaron con creciente horror que sus labios parecían haber perdido por completo el color rosado natural que todos habían notado, presentando ahora un tono que oscilaba entre el blanco marfil y un azul casi imperceptible. Sus manos, entrelazadas delicadamente ante su vestido en una pose que había aprendido en su institución francesa, eran tan pálidas que las venas azules se marcaban con claridad bajo la piel translúcida,
creando un patrón que parecía un mapa de ríos subterráneos. Los guantes de seda blanca no ocultaban por completo la frialdad sobrenatural que emanaba de sus extremidades, y cuando rozaba ocasionalmente el brazo de Sebastián, éste sentía un escalofrío que parecía calarle hasta los huesos. «Queridos hermanos en Cristo», comenzó el padre Cipriano con una voz trémula que resonó extrañamente en la atmósfera cargada de la iglesia. «Nos reunimos aquí en la presencia de Dios Todopoderoso para unir en santo matrimonio a estos dos jóvenes, Sebastián Mendoza Villalobos y Magdalena Herrera Morales». Su voz, normalmente clara y resonante tras décadas de práctica, ahora sonaba débil, y las palabras parecían perderse en un eco extraño que perduraba mucho más de lo normal, como si las piedras de la iglesia absorbieran y distorsionaran el sonido. Durante los primeros minutos de la ceremonia, varios invitados comenzaron a notar detalles cada vez más inquietantes que desafiaban toda explicación racional. La novia ya no respondía a las preguntas rituales del sacerdote, con la dulce y melodiosa voz que todos conocían y habían oído durante años en reuniones sociales, recitales de piano y conversaciones familiares. En cambio, sus respuestas se transmitían como susurros apenas audibles que parecían provenir de una inmensa distancia, como ecos de palabras pronunciadas en algún lugar lejano, transmitidas a través de túneles subterráneos. Cuando llegó el momento solemne del intercambio de anillos, ritual que simbolizaba la unión eterna de las almas, las manos de Magdalena estaban tan frías que Sebastián reprimió un escalofrío involuntario al sentir su contacto. El frío que emanaba de su piel no era simplemente el frío normal de alguien expuesto al viento de la tarde, sino algo más profundo y perturbador. Un frío que parecía surgir de su interior y propagarse como una infección gélida por contacto físico. Doña Carmen Villalobos, sentada en primera fila con una vista privilegiada de toda la ceremonia, observaba el proceso con creciente preocupación de que él la oprimiera como una mano invisible. Conocía a Magdalena desde que era una niña de tan solo 5 años. La había visto crecer desde su timidez hasta convertirse en una joven elegante y educada, y había compartido innumerables tardes de té y conversaciones con ella a lo largo de los últimos años. Conocía cada matiz de su voz, cada expresión de su rostro, cada gesto característico de sus manos al hablar. Pero ahora, al observar al joven de pie ante el altar, había algo fundamentalmente diferente a los cambios normales que podrían esperar a una novia nerviosa el día de su boda. No era solo su apariencia física, que había adquirido un aire despreocupado y sobrenatural, sino algo mucho más profundo y perturbador, como si la esencia misma de Magdalena hubiera sido inexplicablemente alterada por fuerzas más allá de la comprensión humana. El momento culminante de la ceremonia llegó cuando el padre Cipriano, siguiendo el ritual tradicional que se había realizado cientos de veces, llamó solemnemente a la novia para que levantara el velo y recibiera la bendición nupcial final. Un silencio absoluto y una gran tensión se extendieron por la iglesia como una manta pesada, mientras todos los presentes contenían la respiración, esperando ver la radiante sonrisa y los ojos brillantes de felicidad que habían conocido durante años. Pero cuando el velo de tul francés finalmente se abrió lentamente, revelando por completo el rostro de la novia, varios invitados profirieron roncos gritos de horror que resonaron en las bóvedas de piedra como lamentos de almas en agonía. El rostro que se reveló era, sin duda, el de Magdalena Herrera. No había duda sobre su identidad,
pero mostraba una palidez sobrenatural que trascendía cualquier explicación médica convencional. Su piel adquirió la textura y el color del mármol pulido, con una translucidez que permitía ver las vetas azules que corrían bajo la superficie, como ríos subterráneos en un paisaje gélido. Sus ojos, que en vida habían sido cálidos y llenos de una chispa vivaz que reflejaba su inteligencia y conexión, ahora brillaban con una luz fría y distante que parecía revelar dimensiones más allá de la comprensión humana, como estrellas vistas desde el fondo de un pozo profundo. «Dios santo y todopoderoso», murmuró el padre Cipriano con voz entrecortada, retrocediendo instintivamente mientras hacía la señal de la cruz con manos temblorosas. En sus décadas de experiencia pastoral, durante las cuales había enfrentado tragedias, epidemias, asesinatos violentos y todo tipo de sufrimiento humano, no estaba preparado para algo que desafiaba las leyes naturales del mundo que él creó. El libro de ceremonias se le resbaló de las manos temblorosas y cayó al suelo de piedra con un golpe seco que resonó por toda la iglesia como un disparo, causando la muerte de varios invitados por la salpicadura. Sebastián se quedó paralizado, mirando fijamente a la mujer que estaba a punto de convertir en su esposa mediante los sagrados ritos de la iglesia. Era Magdalena. No cabía duda sobre su identidad. Tenía los mismos rasgos delicados, la misma complexión aristocrática, la misma forma de los labios que tantas veces había besado durante su noviazgo, los mismos ojos almendrados que lo habían cautivado desde la adolescencia. Pero al mismo tiempo, de una manera que desafiaba toda lógica, no era ella. Había una cualidad etérea, casi espectral, en su presencia, como si fuera una aparición materializada de los recuerdos más vívidos y los sueños más intensos de aquellos a quienes había conocido y amado. Era como contemplar un retrato pintado por un maestro con tal perfección que parecía estar vivo, pero al mismo tiempo conservaba una cualidad artificial, una perfección inhumana que revelaba su verdadera naturalidad. En ese momento de absoluta tensión, que detuvo el tiempo como una gota de agua al caer, las pesadas puertas de madera de la iglesia se abrieron de golpe con un estruendo atronador que resonó por toda la nave como el rugido de un cañón, provocando que todos los presentes volvieran la cabeza hacia la entrada con expresiones de sorpresa y terror. El sonido de la brisa marina que entró repentinamente apagó varias velas, sumiendo partes de la iglesia en un crepúsculo danzante que hizo que las sombras pareciera que cobraban vida propia. A través del umbral de la entrada principal apareció una figura de la que varios invitados se apartaron de inmediato con expresiones de absoluta incredulidad. Don Antonio Herrera, el sacerdote de la novia, pero en un estado que contrastaba dramáticamente con su habitual elegancia y compostura. Su rostro, normalmente sereno y distinguido, estaba completamente distorsionado por una expresión de horror y desesperanza que lo hacía casi irreconciliable. Su ropa, habitualmente impecable, estaba manchada de tierra húmeda y barro, como si hubiera estado cavando la tierra con las manos desnudas. Su cabello, siempre perfectamente peinado y planchado al estilo de los caballeros de su clase social, ahora colgaba en mechones desordenados que describían un rostro bañado en lágrimas que había llorado desde César. Sus botas de cuero estaban cubiertas de barro, y sus manos, visibles mientras gesticulaban desesperadamente, mostraban suciedad incrustada bajo las uñas, evidencia de alguna actividad frenética y desesperada. «¡Detengan esta ceremonia de inmediato!»,
gritó don Antonio con una voz desesperada que se quebró varias veces, corriendo por el pasillo hacia el altar, con pasos vacilantes que resonaban como martillazos en el silencio sepulcral que había invadido la iglesia. «Por el amor de Dios y de todos los santos, detengan esta abominación. Esta no puede ser mi hija. Magdalena murió hace 3 días. Yo mismo ayudé a cargar su ataúd. Yo mismo eché la primera palada de tierra sobre su tumba en el cementerio de San Román». Un silencio sepulcral, más profundo que cualquier silencio existente en aquella iglesia, se apoderó del lugar como una presencia física que oprimía el pecho de todos los presentes. El aire mismo parecía más denso, más difícil de respirar, cargado de una tensión que hacía que cada persona se sintiera al borde de un precipicio invisible. Los invitados se miraron con expresiones de absoluta incredulidad y creciente terror, intentando procesar palabras que desafiaban toda lógica y toda comprensión de la realidad que habían creado. ¿Cómo pudo el sacerdote de la novia, un hombre respetado y conocido en la comunidad por su honestidad e integridad, afirmar que su hija había sido asesinada 3 días antes? ¿Y cómo se explica entonces la innegable presencia de Madeleine en el altar, vestida de novia y aparentemente tan real como cualquier persona viva, participando en una ceremonia nupcial como si nada hubiera sucedido? Don Antonio llegó al altar, agobiado por el cansancio, con el pecho agitado por el esfuerzo y la emoción, y las lágrimas le corrían por la barbilla como ríos de dolor incontenible. Su aspecto, tan distinto de la dignidad que siempre mantenía en público, causó conmoción entre los invitados, quienes lo conocían como un hombre de serenidad inquebrantable. «Padre Cipriano», le rogó al sacerdote con la voz quebrada por la desesperación, casi cayendo de rodillas ante el altar, «debe creerme, por su alma inmortal, debe creerme. Mi querida hija contrajo una fiebre terrible hace exactamente 1 semana. Los mejores médicos de Campeche, incluso el doctor Sánchez, que había estudiado en España, no pudieron hacer absolutamente nada por ella. Probamos todas las medicinas conocidas, rezamos días y noches sin descanso, y le prometimos a todos los santos del cielo». Su voz se quebró por completo al continuar. «Magdalena murió en mis brazos la noche anterior, exactamente 1 vez, 47 minutos después, mientras él le sostenía la mano y le susurraba palabras de amor. Le cerré los ojos con mis propias manos cuando exhaló su último aliento. La vestimos con su vestido blanco favorito, el que él escogía para ocasiones especiales, y lo pusimos en el ataúd de cacao que le había hecho especialmente el mejor carpintero de la región». Los invitados escucharon este relato de creciente horror, pero la figura de Magdalena permaneció completamente inmóvil en el altar, con una sonrisa enigmática e inquebrantable ante las devastadoras palabras de su padre. Su mirada permaneció fija en Sebastián, con una intensidad hipnótica, como si las palabras de don Antonio no tuvieran relevancia para ella, o como si vinieran de un mundo completamente distinto al suyo. «Es absolutamente imposible», murmuró Sebastián con voz ronca, tomando las manos heladas de su prometida y sintiendo de inmediato el frío sobrenatural que emanaba de ellas. «Está aquí conmigo, está viva y es real. Puedo tocarla. Puedo ver su pecho subir y bajar al respirar. Puedo sentir el calor de su cuerpo». Pero mientras pronunciaba estas palabras con desesperación, una terrible y misteriosa duda comenzó a crecer en su corazón como una semilla venenosa. Doña Carmen se acercó al altar con paso vacilante, observando atentamente a Magdalena con la mirada experta de quien la conocía de toda la vida. «Antonio», dijo con una voz trémula que delataba su creciente inquietud, «si lo que dices es la pura verdad, ¿cómo puedes explicar que tu hija esté aquí con nosotros asistiendo a su propia boda? Mírala, intencionalmente. Es ella, sin la menor duda».
Don Antonio se acercó a la figura de su supuesta hija con pasos vacilantes, como si caminara sobre hielo que pudiera romperse en cualquier momento. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para tocarla, extendió una mano temblorosa hacia el rostro de Magdalena, pero se apartó a escasos centímetros de su piel, como si una fuerza invisible le impidiera el contacto. «Hija mía», susurró con la voz entrecortada por el dolor y la confusión, «si de verdad eres tú, si por algún milagro divino has regresado de entre los muertos, por favor, háblame con tu propia voz. Dime que me equivoco, que todo esto fue una terrible pesadilla de la que estoy a punto de despertar. Tuviste que verme morir en mis brazos». Los labios de Magdalena se movían lentamente. Cada palabra requería un esfuerzo sobrehumano para ser pronunciada. Hablaban con una voz que todos los presentes reconocieron de inmediato como la suya, pero a la vez sonaba como si viniera de una inmensa distancia, como un eco que hubiera viajado por túneles subterráneos durante años antes de llegar a sus oídos. «Querido padre», dijo con un sueño que no le permitía iluminar sus ojos, que permanecían fríos y distantes como estrellas muertas. «Él vino de muy lejos para cumplir mi sagrada promesa. Prometí casarme con Sebastián, prometí amarlo y honrarlo hasta que la muerte nos separe. Y ahora que la muerte ha sido legada, él ha descubierto que nuestro amor es más fuerte que la muerte. Nada, ni yo quería el paso de esta vida a la otra, puede impedirle cumplir mi palabra». Un frío sobrenatural se extendió por la iglesia como una ola invisible, haciendo que todos los presentes se sintieran como si hubieran sido consumidos repentinamente por el hielo. Las llamas de las velas comenzaron a parpadear violentamente sin que el viento las perturbara, proyectando sombras danzantes sobre los muros de piedra que parecían cobrar vida propia y moverse independientemente de los objetos que las creaban. El viento que soplaba desde el puerto se intensificó misteriosamente, provocando un crujido ominoso en las puertas de madera, como si la propia iglesia protestara por lo que sucedía en su interior. El padre Cipriano, haciendo acopio de toda la autoridad espiritual que había acumulado durante décadas de servicio religioso, se santiguó repetidamente mientras murmuraba oraciones en latín aprendidas durante su formación sacerdotal. Habían escuchado historias similares durante sus años de servicio, antiguos relatos transmitidos de generación en generación entre sacerdotes sobre apariciones que regresaban para cumplir promesas incumplidas o resolver asuntos pendientes que aquejaban al mundo de los vivos. Pero nunca, ni en tus peores pesadillas, imaginaste que te encontrarías personalmente con una situación tan extraordinaria y aterradora que desafiaría todo lo que creías saber sobre las leyes que rigen la vida y la muerte. Te temblaban las manos al buscar en tu memoria las oraciones específicas que la Iglesia había ideado a lo largo de los siglos para afrontar situaciones sobrenaturales. «Esto no puede continuar», declaró el sacerdote, intentando sonar firme, aunque sus manos seguían temblando incontrolablemente. «Si dijo que don Antonio es la verdad absoluta, si este joven realmente murió hace 3 días, entonces estamos ante algo que escapa a nuestra comprensión humana normal. Debemos detener esta ceremonia de inmediato y buscar la guía divina para comprender qué fuerzas están actuando aquí». Pero Magdalena se negó a aceptar la interrupción de la ceremonia que se había visto obligada a completar. Su hijo fue creciendo poco a poco, revelando unos dientes perfectamente blancos que brillaban con luz propia en la penumbra de la iglesia. Una luz que no parecía ser el reflejo habitual de las velas, sino algo que emanaba de lo más profundo de ella. «Respetado padre», dijo con voz melodiosa, pero cargada de una autoridad sobrenatural que hizo que varios invitados retrocedieran instintivamente, «ha atravesado la velocidad que separa este mundo del otro
para estar aquí en este momento sagrado. Ha recorrido dimensiones inimaginables para los vivos, ha superado obstáculos que habrían destruido a cualquier alma menos decidida. No ha permitido que esto suceda. Nada, absolutamente nada, interrumpe este momento por el que tanto luchó. Sebastián se sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar, por mucho que lo intentara. La mujer que amaba con todo su corazón, que lo conocía desde su infancia más turbulenta, que había estado separada durante años con la bendición de ambas familias, estaba ante él, pero al mismo tiempo parecía una completa extraña habitando el cuerpo familiar de su amada. Cada fibra de su ser, cada instinto primario heredado de generaciones de ancestros, gritaba que algo andaba terriblemente mal, que estaba en presencia de fuerzas que no deberían existir en el mundo natural. Pero su corazón, ese órgano probado que se negaba a atender razones, se negaba rotundamente a aceptar la posibilidad de que Magdalena hubiera muerto, de que la hubiera perdido para siempre. Los invitados comenzaron a susurrar entre sí con voces aterrorizadas, algunos dirigiéndose discretamente a las salidas laterales de la iglesia, mientras que otros permanecían pegados a sus asientos con una fascinante mezcla de terror y curiosidad morbosa. La atmósfera en la iglesia era pesada y opresiva, como si el aire estuviera cargado de una energía sobrenatural que dificultaba la respiración. Don Antonio se volvió hacia los invitados con la desesperación más absoluta dibujada en cada línea de su rostro. «Por favor, créanme», gritó con la voz quebrada por la emoción. «No estoy loco, no deliro de dolor. Vengan, camarada, al cementerio de San Román. Les enseñarán la tumba recién excavada de mi hija. Verán la cruz de madera que mandé tallar con sus propias manos. Verán que lo que les digo es la pura verdad». Algunos de los hombres más valientes y respetados de la comunidad se dirigieron lentamente a acompañar a don Antonio para verificar sus extraordinarias afirmaciones, aunque el terror era visible en sus rostros. Entre ellos se encontraba don Rodrigo Villalobos, cuya fortuna y reputación estaban fuera de toda duda. Don Felipe Carvajal, conocido por su pragmatismo y rechazado por la superstición, y el joven médico Dr. Aurelio Sánchez, quien estudió en las mejores universidades de España y había tratado a varios miembros de familias prominentes durante epidemias pasadas, salvando muchas vidas con sus conocimientos modernos. «Iremos contigo, Antonio», declaró don Rodrigo con solemnidad, colocando una mano consoladora sobre el hombro del afligido sacerdote. «Pero si descubrimos que tu hija está realmente enterrada en el cementerio de San Román, si vemos con nuestros propios ojos la evidencia de su muerte, ¿cómo explicaremos lo que vemos aquí en este altar? ¿Cómo conciliaremos la evidencia de nuestros sentidos con la razón que nos dice que es imposible?» Magdalena giró lentamente la cabeza hacia el grupo de hombres que se preparaban para partir hacia el cementerio. El movimiento era tan fluido, tan carente de la incomodidad habitual del cuerpo humano, que varios observadores sintieron un escalofrío que les recorrió la espalda. Sus ojos, que antes brillaban con una luz fría, ahora parecían arder con una intensidad sobrenatural que dificultaba mantener la mirada fija. «No encuentres lo que buscas en este lugar de descanso», dijo con una voz que resonó por toda la iglesia como si fuera el dominio de los cimientos del edificio, como si la arquitectura misma fuera un estudio. «Porque estoy aquí, ante ti, con la vida eterna renovada, listo para casarme con el hombre que amo más que a mi propia existencia anterior». El padre Cipriano, haciendo acopio de toda su autoridad espiritual y del coraje que había acumulado durante décadas al afrontar las crisis espirituales de su rebaño, tomó su crucifijo de plata maciza e hizo también la figura de Magdalena con manos que temblaban, pero que no vacilaban en su determinación. «Si realmente eres quien dices ser», dijo con voz tempestuosa, pero llena de férrea determinación,
Si realmente eres Magdalena Herrera, hija de Dios y criatura de luz, entonces no tendrás miedo de besar este símbolo sagrado de nuestra fe, este crucifijo que ha sido bendecido por los obispos y ha consolado a cientos de almas durante generaciones. Un silencio más absoluto que la muerte misma llenó la iglesia, un silencio tan profundo que se podía oír el rápido latido de los corazones de los presentes. Magdalena contempló el crucifijo durante largos segundos que se extendieron hasta la eternidad, mientras su sueño se desvanecía lentamente en una expresión neutra e inescrutable que no revelaba absolutamente nada de lo que pudiera estar pensando o sintiendo. Finalmente, con un movimiento que también requería un esfuerzo sobrehumano, una mano pálida como el mármol se extendió hacia el objeto sagrado que el sacerdote sostenía ante ella como un escudo contra las fuerzas de la oscuridad. En el preciso instante en que sus dedos rozaron la plata pulida, un sonido como el violento silbido del agua hirviendo al caer sobre brasas llenó el aire de la iglesia, acompañado de un olor penetrante que recordaba al hierro azul y quemado. Magdalena retiró la mano al instante, no sin que varios invitados, especialmente atentos, notaran que el metal sagrado había dejado una marca oscura y carbonizada en su piel translúcida, como si se hubiera quemado al contacto con el símbolo de la fe cristiana. «Dios mío», murmuró el doctor Sánchez, cuya formación médica y científica lo preparaba para observar y analizar los fenómenos objetivamente, pero ahora se enfrentaría a algo que desafiaría todas las leyes naturales que conocía. ¿Qué clase de criatura es realmente? Magdalena lo miró directamente a los ojos con una intensidad que hizo que el médico sintiera como si una mano helada se hubiera fijado directamente en su corazón, enviando oleadas de frío por todo su sistema circulatorio. «Soy exactamente la misma de siempre», respondió con una calma sobrenatural que contrastaba dramáticamente con el horror visible en las listas de los presentes. «Soy Magdalena Herrera, hija de don Antonio y doña Mercedes, prometida de Sebastián Mendoza, y él ha venido a cumplir la promesa más sagrada de mi existencia. Nada más importa en este universo». Mientras este enfrentamiento sobrenatural se desarrollaba dentro de la iglesia, el grupo de valientes que había decidido acompañar a don Antonio salía del templo sagrado, abriéndose paso a toda costa por las calles empedradas de Campeche hacia el cementerio de San Román. El sol se ocultaba por completo tras el horizonte oceánico, y la luna llena se alzaba majestuosa en el cielo nocturno, iluminando los edificios coloniales con una luz tenue que hacía que las sombras parecieran más profundas y relajantes que durante el día. Las lámparas de aceite que iluminaban las calles principales proyectaban círculos inquietantes de luz amarilla que contrastaban dramáticamente con la fría luz de la luna, creando un efecto visual que hacía que toda la ciudad pareciera un escenario teatral para una representación sobrenatural. Los pasos apresurados del grupo resonaban en el empedrado mientras cruzaban las plazas coloniales, pasaban junto a las mansiones de piedra caliza con balcones de hierro forjado y se dirigían a las afueras de la ciudad, donde se encontraba el cementerio. El cementerio de San Román se ubicaba estratégicamente en las afueras de Campeche, siguiendo las normas sanitarias establecidas por las autoridades coloniales, para evitar que el miasma de la muerte contaminara el aire de la ciudad. El sitio estaba rodeado por un alto muro de piedra caliza, construido durante los primeros años de la colonia por artesanos indígenas bajo la supervisión de arquitectos españoles, creando una estructura que combinaba técnicas de construcción europeas con materiales y conocimientos locales. Los cipreses centenarios y las ceibas sagradas que crecían entre las tumbas proyectaban sombras largas y retorcidas bajo la luz de la luna llena,
creando un paisaje que parecía sacado directamente de las pesadillas más profundas del subconsciente humano. El viento nocturno que soplaba desde el campo de golf hacía susurrar las horas con sonidos como voces de ultratumba, y las ramas se movían, creando patrones de sombras que cambiaban constantemente como figuras danzantes. Don Antonio guió al grupo por las tortuosas calles del cementerio, con la seguridad de quien conoce cada piedra del lugar, pasando junto a las lápidas de mármol importadas de Italia, que marcaban las tumbas de las familias más prósperas. Cruces de hierro forjado que se alzaban como centenarios silenciosos y monumentos funerarios encargados a los mejores escultores de la región para honrar la memoria de los patriarcas y matriarcas de las dinastías campechanas. Sus pasos resonaban en el silencio nocturno del cementerio, acompañados únicamente por el sonido fantasmal del viento entre las horas de los árboles centenarios y el murmullo lejano, pero constante de las olas que rompían contra las murallas defensivas de la ciudad, creando una sinfonía nocturna que parecía una banda sonora perfecta para los acontecimientos sobrenaturales que se estaban desarrollando. «Aquí está», dijo don Antonio, con la voz quebrada por la emoción, revelando de repente una tumba que, evidentemente, había sido excavada recientemente. La tierra que la cubría aún estaba fresca y oscura, en un dramático contraste con la tierra más clara y compacta que rodeaba las tumbas más antiguas. Una sencilla pero elegante cruz de madera marcaba el lugar, y en ella, grabada con letras aterradoras que revelaban el dolor de la que había sido traída, estaba escrito con claridad: Magdalena Herrera, 1764-1783, que descanse en la paz eterna del Señor. Don Rodrigo se detuvo solemnemente junto a la tumba, tocando la tierra con sus propias manos para comprobar su estado. «La tierra está definitivamente sucia», murmuró con voz grave, «y la textura y el color de la tierra que recibió han sido removidos. Sin duda, es una tumba reciente, excavada hace solo unos días, tal como dijo Antonio». Sánchez examinó meticulosamente la cruz de madera y la disposición general de la tierra alrededor de la tumba, con la mirada experta de un científico acostumbrado a observar detalles y extraer conclusiones lógicas. Todo lo que encontró indicaba claramente que alguien había sido enterrado hacía mucho tiempo, tal como don Antonio había afirmado con tanta inutilidad. «Desde una perspectiva puramente científica», afirmó el doctor pensativo, «toda la evidencia física confirma que alguien fue enterrado aquí hace aproximadamente 3 días. Pero si eso es evidente, ¿qué explicación racional podemos dar a lo que estamos presenciando en la iglesia? Una ceremonia de boda. Don Felipe Carvajal, hombre pragmático, que había amasado una considerable fortuna comerciando en España y desarrollado un escepticismo natural hacia todo aquello que no pudiera explicarse por la lógica comercial, no podía aceptar fácilmente lo que veía y oía. Su mente práctica buscaba desesperadamente una explicación racional que pudiera reconciliar las cuestiones contradictorias. «Debes tener una explicación completamente lógica para todo esto», insistió con una brevedad que revelaba su incomodidad con lo sobrenatural. Quizás don Antonio esté genuinamente confundido por un dolor tan profundo que le ha nublado la mente. Quizás Magdalena no murió en realidad, sino que cayó en una especie de coma profundo que se confundió con la muerte y se recuperó después que todos los demás. Ha oído historias de personas enterradas vivas por error. Pero don Antonio negó con la cabeza con una vehemencia que no admitía ninguna duda. «Vi a mi querida hija exhalar su último aliento con esos ojos que ahora la miran. Cerré sus párpados con mis propias manos cuando su alma partió al más allá. La vestimos con su vestido blanco favorito, el que usó en su fiesta de cumpleaños número 11, y los depositamos cuidadosamente en el ataúd de cacao
que el mejor carpintero de toda la región había hecho especialmente para ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba. El propio padre Cipriano bendijo su cuerpo con agua bendita ante todos, realizó todos los ritos funerarios correspondientes y rezó las oraciones por los difuntos que han consolado a las familias católicas durante siglos. Hubo más de 5 testigos presentes en el funeral, entre ellos los Villalobo, los Morales y los Carvajal. Es imposible que todos estuviéramos equivocados. Don Rodrigo se incorporó lentamente, sacudiéndose la tierra húmeda de las manos, mientras contemplaba la tumba con expresión sombría. Así pues, si todas las pruebas confirman que Magdalena fue enterrada aquí hace 3 días, solo hay una manera de resolver este asunto de una vez por todas, declaró con la solemnidad de un juez al dictar sentencia. Debemos abrir la tumba y examinar su contenido. La idea de profanar una tumba cristiana, de perturbar el descanso sagrado de los muertos, llenó a todos los presentes de un profundo horror que trascendía las consideraciones meramente sociales o legales. Aunque las creencias católicas estaban profundamente arraigadas en la cultura colonial, perturbar a los muertos no solo era un sacrilegio, sino también una invitación abierta a la condenación eterna. Pero la extraordinaria situación a la que se enfrentaba probablemente requería medidas igualmente extraordinarias. Don Antonio asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas, incluso mientras cada fibra de su ser, como un sacerdote afligido, se rebelaba contra la idea de perturbar el descanso de su amada hija. Si esta es la única manera de demostrar la verdad, si esto es lo que debemos hacer para comprender qué fuerzas sobrenaturales actúan aquí, que así sea. Prefiero profanar su tumba temporalmente que permitir que su alma permanente sea atormentada por la eternidad. El grupo regresó rápidamente a la ciudad para conseguir las herramientas necesarias para la excavación. Estacas de hierro, picos, cuerdas y lámparas de aceite para la iluminación necesaria durante el trabajo nocturno. Mientras se dirigían a buscar las herramientas, la noticia de lo ocurrido corrió como la pólvora por Campeche, de casa en casa entre señores, comerciantes y vecinos, hasta que prácticamente toda la ciudad se vio envuelta en los extraordinarios acontecimientos. Cuando el grupo regresó al cementerio, cargado con las herramientas necesarias, se encontró con que varias escenas de los habitantes de Campeche los habían seguido, incluyendo figuras de autoridad como el alcalde Esteban Morales, el capitán de la guardia Aurelio Ramírez, el notario público Gaspar Inclán y representantes de todas las familias prominentes de la ciudad. La multitud se reunió a una distancia respetable, pero claramente visible, de la tumba, creando un círculo de espectadores que observaban el acto con una mezcla de fascinación morbosa y terror religioso. Bajo la inquietante luz de las linternas y faroles delatados, que creaba una atmósfera dramática de luces y sombras danzantes, los hombres más fuertes comenzaron la solemne tarea de excavación. La tierra cedió con una facilidad inquietante, confirmando una vez más que la tumba era realmente reciente y no había tenido tiempo de compactarse como había ocurrido con entierros más antiguos. A medida que excavaban más profundamente, abriéndose paso entre las capas de tierra cuidadosamente depositadas tan solo 3 días antes, una creciente sensación de temor se apoderó de todos los presentes. El trabajo avanzaba en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el sonido metálico de los palacios al golpear las piedras y el jade laborioso de los hombres que excavaban bajo la luz fantasmal de la luna llena. La multitud de espectadores
Observaba desde lejos, muchos de ellos susurrando oraciones en voz baja, mientras éstas se repetían una y otra vez. Las mujeres se cubrían el rostro con chales, incapaces de apartar la mirada por completo, pero al mismo tiempo horrorizadas por lo que podrían descubrir. Los hombres tenían expresiones sombrías, conscientes de que presenciaban acontecimientos que desafiarían para siempre su comprensión del mundo natural y sobrenatural. Tras una hora de intenso trabajo que pareció interminable, las palas de hierro de los excavadores chocaron con algo sólido, produciendo un sonido fuerte y resonante. Sin duda era un ataúd de madera, tal como don Antonio lo había descrito con tanto detalle. El sonido fue escuchado por varios curiosos, quienes retrocedieron instintivamente, como si el objeto enterrado fuera una bomba a punto de explotar. Con manos firmes y movimientos extremadamente cuidadosos, los hombres retiraron la tierra restante hasta que la tapa del ataúd de cacao pulido quedó completamente expuesta bajo la luz de la linterna. La madera, a pesar de estar enterrada durante 3 días, conservó su brillo natural y las incrustaciones de bronce que don Antonio había encargado específicamente para honrar a su hija. Era evidente que se trataba de un ataúd costoso, elaborado por artesanos expertos con los mejores materiales disponibles en la región. ¿Estás completamente seguro de que quieres seguir adelante con esto, Antonio?, preguntó don Rodrigo con voz grave, colocando una mano consoladora pero firme sobre el hombro del afligido sacerdote. Una vez que abramos este ataúd, no podremos destruir lo que vemos. Si tu hija está realmente aquí, ver su estado actual puede ser más doloroso de lo que imaginas. Don Antonio asintió con férrea determinación, aunque las lágrimas corrían abundantemente por sus mejillas marcadas por el dolor. Debo saber la verdad absoluta, por dolorosa o perturbadora que sea. Mi cordura, mi fe, mi propia comprensión de la realidad dependen de resolver este misterio. Si Magdalena está aquí, entonces lo que hay en la iglesia no es lo que podría ser. Con una solemnidad propia de la más sagrada ceremonia religiosa, los hombres más fuertes se colocaron alrededor del ataúd y comenzaron a levantar la pesada tapa de cacao. La madera cruda crujió levemente al abrirse, produciendo un sonido que pareció resonar solo en el cementerio, como una campana en las almas de todos los presentes. Encontré a varios de los hombres más valientes retrocediendo con gritos de horror absoluto, mientras que otros quedaron completamente paralizados ante la vista. Algunos de los espectadores más cercanos cayeron de rodillas, se santiguaron frenéticamente mientras murmuraban oraciones desesperadas. El ataúd estaba completamente vacío. No había rastro del cuerpo de Magdalena por ninguna parte, pero tampoco evidencia alguna de que su contenido hubiera sido un cadáver. Ni restos de ropa, ni cabello, ni ropa, ni manchas en la seda blanca que recubría el interior del ataúd. El interior, cubierto con la más fina seda blanca y decorado con delicados tapices, estaba absolutamente inmaculado, tan inmaculado como el día en que se fabricó el ataúd, como si nunca hubiera albergado un cuerpo humano. Esto es completamente imposible según todas las leyes naturales que conocemos, murmuró el doctor Sánchez con la voz entrecortada, observando detenidamente el ataúd con una linterna, buscando desesperadamente una explicación racional. Antonio, ¿estás completamente seguro, sin la menor duda, de que estás enterrando a tu hija en este mismo lugar? Don Antonio se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico, aferrándose desesperadamente al borde de la tumba para no caer al suelo. Su rostro adquirió una palidez cadavérica que rivalizaba con la de los muertos, y sus ojos reflejaban una confusión tan profunda que parecían relámpagos de locura. «Claro que sí», exclamó con una desesperación desgarradora. «Yo mismo cargué el ataúd, junto con otros 5 hombres. El peso era real, el cuerpo de mi hija estaba allí.
El padre Cipriano estuvo presente durante todo el funeral. Hubo más de 30 testigos en el entierro. Don Rodrigo, usted mismo estuvo presente. Doña Carmen ayudó a vestir el cuerpo. Don Rodrigo asintió lentamente, con el mismo desconcierto absoluto que se apoderó de todos los presentes en su rostro. Es cierto, Antonio. Estuve presente en el funeral, vi el ataúd, ayudé a cargarlo, escuché las oraciones del padre Cipriano. Pero ahora, esto desafía cualquier explicación racional. El alcalde don Esteban se unió al grupo con expresión oficial, pero visiblemente perturbada. «Caballeros», dijo con una voz que intentaba mantener la autoridad, pero que delataba su propia inquietud. «Creo que debemos regresar a la iglesia de inmediato. Si lo que está sucediendo aquí es evidente, implica fuerzas que escapan a nuestra comprensión habitual. Debemos afrontar esta situación juntos, como una comunidad unida. Mientras tanto, en la iglesia de San Francisco, la situación se había vuelto aún más extraña e inquietante. Magdalena permanecía inmóvil ante el altar como una estatua viviente, pero su apariencia comenzó a cambiar de maneras sutiles, pero profundamente inquietantes, que no pasaron desapercibidas para los invitados que aún permanecían en la iglesia, demasiado embelesados por el terror como para marcharse. Tu piel, que antes destacaba por su palidez sobrenatural, ahora parecía completamente translúcida, como si fueras una fina capa de cera, a través de la cual se veían las venas azules que corrían bajo la superficie como ríos subterráneos en un mapa topográfico. Tus ojos brillaban con una intensidad cada vez más hipnótica y aterradora, como si galaxias enteras de estrellas muertas convergieran. Pero lo más inquietante era que, a pesar de estos cambios sobrenaturales en su apariencia, se parecía inconfundiblemente a Magdalena. Cada rasgo facial, cada curva de sus labios, cada pestaña, era exactamente como un registro de todos sus conocidos. Era como si alguien hubiera tomado la esencia perfecta de Magdalena y la hubiera recreado con materiales ajenos al mundo de los vivos. Sebastián no se movió de su sitio a su lado, atrapado entre un amor que trascendía la comprensión racional y un terror que crecía a cada instante. Sus manos seguían sujetando las suyas, aunque el frío que emanaba de su tacto era ahora tan intenso que le causaba dolor físico, como si tocara hielo seco. «Magdalena», susurra repetidamente con la voz quebrada por la emoción, «dime que esto no es real, dime que todo estará bien, que encontraremos la manera de estar juntos como siempre planeamos. Dime que el amor se puede conquistar hasta la muerte». Giró la cabeza hacia arriba con un movimiento que parecía demasiado fluido, demasiado perfecto para ser completamente humano, como si sus vértebras cervicales centrales hubieran sido reemplazadas por algún mecanismo sobrenatural que permitiera un rango de movimiento imposible para la anatomía normal. «Mi querido y amado Sebastián», dijo con una voz que resonaba con extraños ecos, como si cada palabra proviniera simultáneamente de múltiples dimensiones. «Estoy más viva ahora que durante mi anterior existencia terrenal. La muerte me ha liberado de todas las limitaciones físicas y emocionales del mundo mortal. Ahora podemos estar juntos para siempre, sin que el tiempo, la enfermedad ni la vejez puedan separarnos». El padre Cipriano rezó intensamente durante todo el encuentro, consultando textos antiguos y sagrados que guardaba cuidadosamente en una caja fuerte especial en la sacristía. Regresé al altar con un libro horrible, encuadernado en cuero negro, con las páginas amarillentas por siglos de uso y consulta, y con letras latinas copiadas a mano por monjes durante la Edad Media. Encontró referencias específicas a casos similares en los archivos más antiguos de la iglesia. Anunció con voz temblorosa a los invitados que aún permanecían en la iglesia:
casos documentados de almas que regresan del más allá para cumplir promesas hechas en vida, obligaciones sagradas que les corresponden en el mundo mortal y les impiden encontrar el descanso eterno. ¿Qué dicen exactamente estos textos sobre cómo lidiar con los cuentos de hadas?, preguntó doña Carmen con una voz que apenas podía controlar el temblor, aferrándose al brazo de su esposo como si fuera su única conexión con el mundo de los vivos. El sacerdote leyó atentamente el libro antiguo, traduciendo el latín medieval al español con la precisión de años de estudio teológico. Según estos textos sagrados, recopilados por algunos de los más grandes teólogos de la Iglesia, un alma que regresa del más allá está invariablemente atada al mundo mortal por un intenso deseo o una promesa incumplida que actúan como cadenas espirituales. Solo cuando este deseo se cumple por completo o se rompe definitivamente mediante la renuncia consciente, el alma puede liberarse de estas ataduras terrenales y encontrar el descanso eterno que Dios ha preparado para los justos. Magdalena sonrió al oír estas palabras, una sonrisa que se ensanchó gradualmente hasta revelar una expresión que no tenía nada de humano. Sus labios se curvaron en ángulos que desafiaban la anatomía normal, y sus dientes brillaron con una luz propia que no se reflejaba en las velas circundantes. «Exactamente, respetado padre», respondió con una voz que ahora contenía múltiples armonías, como un coro de voces hablando al unísono. «Solo deseo cumplir la sagrada promesa que le hice a Sebastián durante mi vida terrenal, ya que nos casamos según los ritos sagrados de la Iglesia de Santa Madre, ya que nuestras almas están unidas para la eternidad, podemos permanecer en la paz absoluta que él buscaba». Pero Sebastián, a pesar de su profundo e incondicional amor por Magdalena, poco a poco comenzó a comprender la terrible realidad de la situación que enfrentaba. Su formación cristiana, las lecciones morales recibidas desde la infancia y su instinto básico de supervivencia espiritual conspiraron para hacerle comprender que estaba a punto de cometer un acto que podría condenar su alma inmortal. «Si de verdad estás muerta», dijo con la voz quebrada por el dolor, pero firme en su determinación moral, «si has cruzado el umbral sagrado que separa este mundo del otro, casarme contigo sería una abominación ante Dios Todopoderoso. Sería una violación de las leyes divinas que rigen la vida y la muerte. No puedo hacerlo, aunque eso signifique perderte para siempre y vivir el resto de mi vida con el corazón roto». La mirada de Magdalena se endureció visiblemente y por primera vez desde su aparición sobrenatural, reveló una mirada de genuina ira que transformó por completo sus rasgos. La belleza etérea que había conservado se distorsionó momentáneamente, revelando algo más oscuro y hundiéndola bajo su perfecta apariencia. «¿Me rechazas, Sebastián?», me pregunté, con la voz llena de furia que resonaba en las bóvedas de piedra. «Después de todo lo que compartimos durante años, de puro amor, después de todos los planes que hicimos juntos para nuestro futuro, después de las sagradas promesas que intercambiamos bajo las estrellas, permitiste que la muerte destruyera lo que construimos con tanto cariño». La temperatura en la iglesia descendió aún más drásticamente, tanto que la distancia entre los presentes se hacía visible como pequeñas nubes de vapor. Las llamas de las velas se extinguieron por un pecado que había causado que algo las perturbara, sumiendo gradualmente el lugar en una penumbra que solo se aliviaba con la luz plateada de la luna llena que entraba por los ventanales. Un viento sobrenatural comenzó a soplar dentro de la iglesia, a pesar de que todas las puertas y ventanas permanecían cerradas. Este viento fantasmal hizo que los ornamentos sagrados se sacudieran violentamente, produciendo sonidos ominosos que evocaban los gemidos de las almas en duelo. Los crucifijos de plata comenzaron a vibrar en sus soportes,
y las imágenes de santos pintadas en las paredes dejaron de moverse y cambiaron de expresión bajo la luz cambiante. En ese dramático momento, las puertas principales de la iglesia se abrieron de nuevo, acompañadas de una conmoción que sacudió parcialmente el edificio. El grupo de hombres que había ido al cementerio regresó corriendo, seguido por una multitud considerable de campechanos que habían sido enterrados en sucesos extraordinarios y a quienes se les escuchó presenciar algo que sabían que quedaría grabado para generaciones. Don Antonio entró primero, con el rostro aún más demacrado por el horror de lo que había descubierto en el cementerio. Su ropa estaba ahora completamente cubierta de tierra, y sus manos mostraban las marcas de haber participado personalmente en la excavación de la tumba de su propia hija. «El ataúd está completamente vacío», grité con total libertad, con la voz entrecortada. «No hay ningún cuerpo en la tumba, no hay ninguna prueba de que Magdalena estuviera enterrada allí. Es como si el ataúd nunca hubiera contenido nada». Un murmullo de terror absoluto se extendió por la iglesia como un maremoto. Los demás invitados se miraron con expresiones que combinaban incredulidad, terror religioso y fascinación morbosa. Si no había ningún cuerpo en la tumba que todos habían visto vendida, ¿qué explicación habría para la presencia física de la Magdalena en el altar? Algunos de los presentes comenzaron a retroceder hacia las salidas, dominados por un terror primitivo ante la publicidad de que se encontraban en presencia de fuerzas que no deberían existir en el mundo natural. Otros permanecieron inmóviles, incapaces de moverse de la fascinación hipnótica de presenciar acontecimientos que desafían todas las leyes conocidas de la realidad. Magdalena giró lentamente hacia su padre en un movimiento que pareció eterno, como si el tiempo mismo se distorsionara a su alrededor. El aire se densificó visiblemente al completar el giro, y por un instante su figura pareció volverse semitransparente, como si fuera una proyección holográfica que luchaba por mantener su coherencia. «Padre querido», dijo con una voz que ahora resonaba desde múltiples direcciones simultáneamente, creando un efecto acústico imposible que hacía que las palabras parecieran provenir de las mismas paredes de la iglesia. «¿Por qué sigues dudando de la evidencia de tus propios sentidos? Estoy aquí ante ti, real y tangible, tal como siempre he sido. El lugar donde estoy enterrado es irrelevante comparado con la realidad de mi presencia aquí y ahora». Don Antonio se acercó a su supuesta hija con pasos vacilantes, cada paso requiriendo un esfuerzo sobrehumano, mientras luchaba contra cada instinto que le gritaba que se había movido. «Si de verdad eres mi Magdalena», dijo, con la voz quebrada por años de dolor reprimido, «dime algo que solo tú y yo supiéramos. Cuéntame sobre nuestro secreto más íntimo, sobre esas noches especiales que compartimos cuando eras pequeña». Magdalena soñaba con una expresión que poco a poco recuperaba algo de la cualidad humana que todos registraban, como si accediera a esos recuerdos profundos, restaurando temporalmente parte de su humanidad perdida. «Me refiero a esas noches maravillosas en las que no podía dormir por las pesadillas, y me llevaste de la mano al balcón de mi habitación para observar las constelaciones que brillaban sobre el Golfo de México». Su voz se suavizó considerablemente al continuar. Me contó historias fascinantes sobre las constelaciones que había aprendido de su padre, sobre los antiguos navegantes que usaban las estrellas para guiarse a través de océanos desconocidos, sobre los dioses y héroes que vivían eternamente en el cielo nocturno. Y te prometí de pequeña que cuando fuera mayor me casaría con un hombre tan bueno, sabio y cariñoso como tú. Don Antonio se desmoronó emocionalmente, desplomándose frente a su hija mientras las lágrimas corrían como ríos por sus mejillas. Era absolutamente imposible que alguien más conociera recuerdos tan íntimos y personales. Aquellas noches especiales
que compartió cuando Magdalena era apenas una niña de 6 o 7 años, aquellos momentos preciosos que atesoraba en lo más profundo de su corazón. «De verdad lo eres», susurró, entre sollozos que desgarraron el corazón de todos los presentes. «Eres mi pequeña Magdalena, mi niña preciosa. Pero hija de mi alma, ¿cómo es posible todo esto? Te vi morir en mis brazos, sentí tu último aliento, te vi partir hacia el más allá. ¿Cómo regresaste con nosotros?» «La muerte no es el fin absoluto que los mortales creen, querido padre», respondió Magdalena con su voz ahora resonando con la sabiduría y el conocimiento ancestrales que trascendían la experiencia humana normal. «Es simplemente una transición, un paso a través de un umbral hacia diferentes dimensiones de la existencia. Regresé porque el amor que sentía por Sebastián y la sagrada promesa de mi hijo son más fuertes que las barreras entre este mundo y el otro. Una vez que hayamos cumplido nuestro destino juntos, podremos continuar mi viaje hacia el descanso eterno». El padre Cipriano se acercó, sosteniendo el antiguo libro, aún abierto, en sus manos temblorosas, cuyas páginas estaban iluminadas por la luz sobrenatural que parecía emanar de la misma presencia de Magdalena. Según estos textos sagrados, recopilados por los más grandes teólogos de la Iglesia, dijo con una voz que luchaba por mantener la autoridad clerical: «Existen maneras establecidas y benditas de ayudar a un alma atormentada a encontrar el descanso eterno, pero esto requiere que el deseo que la ata al mundo mortal se satisfaga por completo o se renuncie definitivamente mediante un acto consciente de liberación espiritual». Sebastián se encontraba en el centro de un dilema moral que trascendía todo lo que había enfrentado durante su vida relativamente privilegiada. Su corazón, ese órgano probado que se negaba a atender razones, gritaba que se había casado con Magdalena, quien había cumplido la sagrada promesa que le había hecho durante años de inocente noviazgo, cuando ambos eran jóvenes llenos de sueños y planes para un futuro que parecía asegurado. Pero en su mente, instruido en la teología católica y las lecciones morales recibidas desde la infancia, advertía constantemente de los peligros espirituales de contraer matrimonio sagrado con alguien que ya había cruzado el umbral de la muerte. ¿Qué consecuencias tendría semejante acto para su propia alma inmortal? ¿Qué precio adicional tendría que pagar para violar las leyes divinas que separan claramente el mundo de los vivos del reino de los muertos? «Magdalena, amor de mi vida», dijo finalmente, tomando las manos heladas del joven y sintiendo al instante cómo el frío sobrenatural se extendía por sus brazos como una infección gélida. «Si de verdad me amas como me amas, si el bienestar de mi alma te importa, debes entender que no puedo casarme contigo de esta manera. No sería justo para ninguno de los dos y podría condenar mi alma al tormento eterno». Los ojos de Magdalena se llenan de lágrimas que brillan como diamantes líquidos a la luz de la luna, pero estas lágrimas no parecen estar compuestas de agua salada normal, sino de alguna sustancia cristalina que refleja la luz de formas imposibles, creando pequeños arcoíris que flotan en el aire antes de desvanecerse. «Pero me lo prometiste, mi amado Sebastián», dijo con una voz que ahora contenía toda la tristeza del mundo, como si cada corazón roto hubiera hablado a través de ella. «Juraste ante Dios y todos los santos que nada nos separaría, ni siquiera la muerte misma. Me dijiste que nuestro amor era más fuerte que cualquier fuerza del universo, más duradero que las estrellas, más profundo que los océanos. Y he cumplido esa promesa tal como la hice», responde Sebastián con voz firme pero llena de dolor. «Mi amor por ti no ha muerto, ni morirá jamás, ni siquiera cuando yo mismo cruce el umbral de la eternidad. Llevaré tu recuerdo en mi corazón por el resto de mi vida mortal y más allá,
Pero tú, mi querida Magdalena, debes encontrar la verdadera paz, el descanso eterno que tu alma merece después de tanto sufrimiento. La figura de Magdalena empezó a temblar visiblemente, como si fuera un reflejo en el agua agitada por el viento. Su forma se fue haciendo cada vez menos sólida, menos definida, como si fuera humus luchando desesperadamente por mantener una forma reconocible contra fuerzas invisibles que intentaban dispersarlo. «Si me rechazara por completo», dijo con una voz que ahora parecía provenir de una distancia cada vez mayor, «si renunciara a nuestro amor y a nuestras promesas, ¿cómo podría encontrar el descanso que él buscaba con tanta desesperación? ¿Cómo podría liberarme de las cadenas que me atan a este mundo de dolor y anhelo?» El padre Cipriano se acercó al crucifijo de plata elevado al cielo, y su voz adquirió la autoridad que había desarrollado durante décadas para afrontar las crisis espirituales. «El descanso eterno no proviene del cumplimiento de promesas terrenales ni de deseos mundanos», declaró con una claridad que resonó por toda la Iglesia. El verdadero descanso solo proviene de la aceptación total del plan divino de Dios Todopoderoso y de la liberación consciente de todos los apegos que nos atan al mundo material. «Mi querida hija», dijo don Antonio levantándose con gran esfuerzo y acercándose a Magdalena, con pasos que revelaban todo el peso de su dolor paternal, «debes liberarnos y liberarte de estas ataduras sobrenaturales. Tu lugar ya no está entre los vivos. Tu destino está ahora en las manos misericordiosas de Dios, en la paz eterna que Él ha preparado para quienes han sido criados en la pureza y el amor». Magdalena miró sucesivamente a su sacerdote, luego a Sebastián y finalmente al padre Cipriano, observándose a sí misma, sopesando cuidadosamente las palabras que cada uno había pronunciado. Sus ojos, que habían brillado con una luz sobrenatural toda la noche, comenzaron a suavizarse gradualmente hasta recuperar algo de la cualidad humana que todos recuerdan de sus días mortales. «¿Me perdonarán por todo lo que pasó esta noche?», pregunté con una voz que ahora sonaba completamente humana, vulnerable y llena de la inseguridad de un joven que se enfrenta a lo desconocido. «¿Podrían perdonar la perturbación que causó, el terror que infundió en sus corazones, la confusión que sembró en sus vidas?» «No hay absolutamente nada que perdonar, mi amor», respondió Sebastián de inmediato, tomándole las manos por última vez y sintiendo cómo el frío sobrenatural se desvanecía poco a poco, reemplazado por una sensación que recordaba los días felices del pasado. «Solo hay amor, amor puro e incondicional, y el sincero deseo de que encuentres la verdadera paz que mereces después de tanto sufrimiento». Magdalena sonrió, y por un instante fue total y absolutamente la joven dulce, inteligente y amable que todos habían conocido y amado a lo largo de su vida. No había nada sobrenatural en su expresión, nada que sugiriera que era otra cosa que la hija amada, la prometida querida, la amiga cautivadora que había tocado tantas vidas con su vínculo natural. «Entonces acepta», dijo en voz baja con una paz que parecía irradiar desde lo más profundo de su ser. «Renuncio voluntariamente a mi promesa terrenal de matrimonio y abrazo el descanso eterno que me espera en los brazos misericordiosos de Dios. Libero a Sebastián de todas las promesas que me hice y me libero de las cadenas que me ataban a este mundo de dolor y nostalgia». En ese preciso instante, una luz dorada comenzó a emanar gradualmente de la figura de Magdalena, una luz distinta a cualquier luz terrenal vista por los presentes. No era la luz amarillenta de las velas ni la luz plateada de la luna, sino algo completamente distinto, una luz que parecía contener amor puro, paz absoluta y la promesa del descanso eterno en los brazos divinos. Esta luz sobrenatural,
llenó gradualmente la iglesia con una cualidad que contrastaba dramáticamente con el frío que había dominado la atmósfera durante toda la noche. Los presentes se sintieron como envueltos por un manto invisible de consuelo y tranquilidad, como si todas sus ansiedades y terrores se disiparan ante una presencia benévola que trascendía el entendimiento humano. La forma física de Magdalena se volvió gradualmente translúcida, como si fuera de cristal, iluminada desde dentro por esa luz dorada que crecía en intensidad con cada instante. Sus contornos comenzaron a difuminarse en los bordes, como agua disolviéndose lentamente, pero su rostro conservó su expresión de perfecta paz hasta el final. Gracias, fueron sus últimas palabras, dirigidas a todos los presentes, pero con una mirada especial a Sebastián y a su sacerdote. Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme ir. Gracias por ayudarme a encontrar el camino hacia la luz eterna. Siempre los llevaré en mi corazón, en cualquier dimensión en la que mi alma encuentre su hogar definitivo. Con estas últimas palabras, pronunciadas con una voz que parecía provenir del más allá, la figura de Magdalena se desvaneció por completo en la luz dorada que crecía a su alrededor. La luz se intensificó durante unos segundos hasta volverse cegadora de nuevo, llenando cada rincón de la iglesia con su resplandor divino, y luego se desvaneció gradualmente hasta desaparecer por completo. ¿Dónde estaba Magdalena? Solo que llevaba el vestido de novia vacío, que caía suavemente al suelo de piedra como si nunca hubiera tenido cuerpo humano. La seda blanca y los delicados encajes se extendían por el suelo, formando un patrón que parecía una gigantesca flor blanca, hermosa incluso en su vacío. Un profundo y sagrado silencio se extendió por la iglesia. Un silencio completamente distinto del terror que había dominado la noche. Era un silencio de paz, de resolución, de algo importante que se había completado satisfactoriamente. Los presentes se miraron con expresiones que combinaban sombrío, alivio y una renovada comprensión de los misterios que se encuentran más allá de su experiencia cotidiana. El padre Cipriano fue el primero en romper el sagrado silencio. «Hermanos y hermanas en Cristo», dijo con voz clara y renovada, «fuimos testigos privilegiados de un auténtico milagro. Un alma atormentada por promesas incumplidas finalmente encontró la paz eterna, gracias a la compasión, el amor verdadero y la sabiduría de quienes aman las relaciones y la vida». Sebastián se movió lentamente y reconoció el vestido de novia en el suelo, sosteniéndolo contra su pecho con una reverencia propia de una reliquia sagrada. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de desesperación, sino de tristeza mezclada con gratitud y paz. «Siempre te amaré, Magdalena», susurró al lugar donde ella había estado momentos antes. «Descansa en paz eterna, querida. Que encuentres en el más allá toda la felicidad que ningún pudiste experimentar plenamente en este mundo». Don Antonio se acercó lentamente a Sebastián y le puso una mano tempestuosa, pero reconfortante. «Gracias, hijo», dijo con la voz cargada de emoción, pero también de profunda gratitud. «Gracias por amar a mi hija lo suficiente como para liberarla. Gracias por darle la oportunidad de encontrar la paz que tanto necesitaba». Los habitantes de Campeche comenzaron a abandonar la iglesia poco a poco, charlando en susurros reverentes sobre los extraordinarios sucesos de quienes los habían presenciado. Sabían, instintivamente, presenció algo que había sido registrado y contado durante generaciones, una historia que se había convertido en parte del folclore y la tradición oral de su ciudad. Durante los días siguientes se llevó a cabo una investigación exhaustiva y meticulosa de todos los sucesos de aquella noche sobrenatural. Sánchez examinó cuidadosamente el vestido de novia y no encontró explicación médica ni científica
para los sucesos que presenció. El alcalde don Esteban documentó oficialmente los testimonios detallados de todos los presentes, creando un registro histórico preciso de los hechos para las generaciones futuras. La tumba de Magdalena fue abierta de nuevo por orden de las autoridades eclesiásticas, y esta vez su cuerpo fue hallado exactamente donde debía estar desde el principio, como si nunca hubiera abandonado su lugar de descanso final. Vestía la misma túnica blanca con la que fue enterrada originalmente, y su rostro mostraba la misma expresión de serena paz que su padre había registrado de sus últimos momentos. El padre Cipriano ofició un nuevo funeral con todas las bendiciones pertinentes, asegurándose de que el alma de Magdalena hubiera recibido todas las oraciones y rituales necesarios para asegurar su descanso eterno. La tumba fue finalmente vendida con bendiciones especiales, y esta vez permaneció intacta para siempre. Sebastián nunca se casó con otra mujer. Dedicó su vida por completo a obras de caridad y poco a poco se convirtió en uno de los ciudadanos más respetados y admirados de Campeche. Cada año, sin falta, en el aniversario de la aparición sobrenatural de Magdalena, visitaba religiosamente su tumba y le llevaba flores blancas frescas, conmemorando simultáneamente su amor eterno por ella y su difícil pero acertada decisión de liberarla en paz. Con el paso de los años, la iglesia de San Francisco se ha convertido en un lugar especial de peregrinación para quienes buscan intercesión en asuntos relacionados con almas perdidas, promesas incumplidas o luchas infructuosas. Muchos visitantes han reportado sentir una presencia benévola y reconfortante en la iglesia, como si el espíritu purificado de Magdalena hubiera sido rechazado por una bendición permanente para quienes necesitan ayuda para encontrar paz en situaciones similares. Don Antonio vivió muchos años más y siempre contaba la historia de su hija con una mezcla completa de dolor por haber perdido al joven, pero también de genuino orgullo por la gracia sobrenatural con que finalmente había aceptado su destino y encontrado la paz eterna que tanto había buscado. La historia de Magdalena se ha convertido en una lectura moral duradera para las generaciones futuras sobre el poder transformador del amor verdadero, la importancia espiritual de dejar ir a quienes amamos cuando llega su momento de partir hacia dimensiones superiores y la necesidad de aceptar que hay misterios profundos en este universo que van más allá de nuestra comprensión limitada. Misterios que deben afrontarse con fe, humildad y sabiduría. Los habitantes más antiguos de Campeche siempre contaban esta historia en sus últimos años y meses durante las noches de luna llena, hablando de los peligros espirituales de aferrarse demasiado a los muertos, pero también aprendiendo sobre la importancia de permitir que las almas encuentren su camino natural hacia el descanso eterno que Dios tiene preparado para todos sus hijos. En noches especialmente claras, cuando la luna llena ilumina con su luz plana los antiguos jardines del cementerio de San Román, algunos sabios visitantes aseguran que aún pueden percibir una benévola presencia femenina caminando silenciosa entre las tumbas, ya no como una aparición atormentada, sino como un espíritu de perfecta paz que vela protectoramente sobre quienes luchan con pérdidas similares y les ayuda a encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante con sus vidas. Y así, la extraordinaria historia de la novia que apareció en la iglesia después de su muerte se convirtió en una parte permanente e inolvidable de la rica tradición cultural del Campeche colonial. Un registro eterno de que el amor verdadero puede trascender incluso la barrera final de la muerte, pero también debe saber cuándo es el momento de transformarse, de evolucionar y permitir que quienes amamos encuentren la paz definitiva en dimensiones que van más allá de nuestra limitada experiencia. Mortal.